Si ya lo tienes ahí el título, arrepentimiento, la clave para un avivamiento. Ponelo bien grande ahí, por favor, y lo vamos a repetir 3 veces al estilo del apóstol Sojo. ¿Está? ¿Lo tenemos? Bueno, digan conmigo: arrepentimiento, clave para un avivamiento. Otra vez, arrepentimiento, clave para un avivamiento. Última vez, arrepentimiento, clave para un avivamiento. De eso vamos a hablar. Pero el avivamiento primero tiene que empezar en mi vida. En mi vida. No en mi casa. En mi vida primero. Después en mi casa. Después en mi cuadra. Después en mi barrio. Señor, llévame a las naciones, dicen algunos. Llévame a las naciones, Señor. Y el Señor te dice: predicale a tu vecino que hace 20 años que vivía al lado de él y no sabe nada. Señor, llévame a predicar a las naciones. Y el Señor te dice: hay algunos parientes que se han juntado 50 veces a comer con vos y no les has predicado. ¿Está acá la iglesia o se fue? Arrepentimiento, la clave para un avivamiento. Arrepentimiento, clave, es la clave para un avivamiento. 1 Samuel 10:8. Quiero que leamos juntos 1 Samuel 10:8. ¿Estamos ahí? ¡Qué velocidad! Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días. ¿Cuánto tenía que esperar? 7 días. ¿A quién le gusta esperar? Diga amén. Es la pura verdad. A nadie nos gusta esperar. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí está, les explico rápido el contexto. El profeta Samuel unge en ese momento a Saúl como rey y en ese momento le dice: yo te voy a dar un par de indicaciones. Entre ellas quiero que esperes 7 días y vamos a levantarle un holocausto al Señor. Ahora vamos a ir a 1 Samuel, pero el capítulo 13, versículo 8. Fíjense lo que sucede. 13:8 del mismo libro de 1 Samuel. ¿Lo tenemos? Dice: allí estuvo esperando 7 días. ¿Estuvo obedeciendo Saúl o no estuvo obedeciendo? Sí, no esperó 2 días y lo hizo sin Samuel. Ni 3 ni 4. Estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero Samuel no llegaba. ¿Les ha pasado que ha venido un profeta y te ha dicho: en este año 2022 yo voy a restaurar tu familia? En este año 2022 yo te voy a bendecir económicamente. O tal vez te lo dijeron en el 21, ¿verdad? Y arrancaste enero del 21 con todo, febrero del 21 con todo, hasta abril estabas media pila, en agosto ya estabas medio bajoneado y en noviembre ya estabas en el piso. Porque estabas en noviembre y Dios todavía no hacía lo que había dicho que iba a hacer. Escuchen, aquí habían pasado 7 días y todavía Dios no hacía, o todavía no pasaba lo que Dios le había dicho a el profeta Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? El tipo no llegaba. Ante los ojos de Saúl, el rey, se estaba demorando. ¿Y qué pasó? Como los soldados comenzaban a desbandarse, sigamos leyendo el 9, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció holocausto. Pregunto, ¿esperó al profeta Samuel o no lo esperó? No escucho. ¿No lo esperó? Sigamos leyendo. El 10, por favor. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Justo cuando dijiste no voy más a la iglesia, era justo cuando Dios quería soltarte la bendición. Mira, codía al que está al lado tuyo y decirle: ay, que no te pase, decirle. Que no te pase. Que no te pase. Justo cuando estaba terminando de hacer el holocausto, llegó.
justo cuando Dios quería hacer algo en tu vida, te desalineaste, te fuiste para cualquier lado, perdiste el rumbo, te enfriaste. Justo cuando Dios quería hacer algo conmigo, me desenfoqué, ¿verdad? En el momento que Saúl estaba terminando, imagínense la cara de Saúl, por Dios. Bueno, muchachos, ordenemos, limpiemos. Y llegando Samuel. Sigamos el 11, por favor. ¿Qué dice el 11? Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Griten bien fuerte: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: es que como vi la gente que se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Migmas, sigamos leyendo, en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Uno más. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Hasta ahí nomás. Sácamelo nomás. En el momento que Saúl estaba terminando, llegó Samuel. ¿Y qué le dijo Saúl? Es que vos estabas demorando. ¿No te ha pasado que te dieron una palabra y está demorando el Señor? Y demora y no pasa lo que Dios te dijo que tiene que pasar o lo que Dios te habló. Y demora para los que están, para las mujeres que están orando por el príncipe. Las mujeres digo que están orando por, como dice Dante Gebel, por el diamante en bruto. Y no vaya a ser que dice Dante que Dios le entregue un bruto sin diamante. ¿Verdad? Orá por el diamante en bruto y Dios te entrega un bruto sin diamante. Y se demora. ¿Qué pasa? Que lo que estoy orando, que lo que Dios me dijo no está llegando. Y sabe que lo que hacemos, como no nos gusta esperar, porque vivimos en un siglo y vivimos en una era donde todo tiene que ser rápido. Lo que nos pasa es que en el momento que justo Dios va a hacer algo, nos tiramos al abandono, nos echamos para atrás, abandonamos, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Y es en ese mismo momento donde Dios está a punto de hacer algo. Y encima Saúl le echa la culpa a Samuel. Y hay gente que es así, hermano. Se volvió, qué sé yo, se volvió a la droga, se volvió al alcohol y tiene las excusas de por qué lo hizo. Se volvió al pecado y tiene las excusas de por qué tomó la decisión que tomó. Me he encontrado con personas que me han dicho, y es que porque a vos te ha tocado la vida fácil, me han dicho algunos. Así me han dicho algunos. Que a vos te ha tocado la vida fácil. Es que vos no has sufrido lo que yo he sufrido. Entonces llegamos a una conclusión, que según lo que yo sufro es lo que puedo cambiar. Si sufrí mucho o no, Dios no va a cambiar lo mucho que he sufrido. No puede hacerlo Jesucristo. Vos que has sufrido menos, a vos Jesucristo sí te puede cambiar porque vos has sufrido menos. Pero yo he sufrido mucho, a mí Cristo no puede cambiarme, o va a demorar 10 años en hacerlo. Y la verdad es que en la medida que yo busco a Dios es que soy transformado. Y la Biblia dice muy claramente: búsquenme y vivirán. Y ese vivir no habla de respirar. Ese vivir habla de la plenitud de la vida. Porque cualquiera respira sin vivir. Hay mucha gente afuera que está respirando, pero no necesariamente viviendo. Está respirando, pero no está viviendo. Solo está existiendo. Porque hay una gran diferencia entre vivir y existir. La persona que no tiene a Cristo no vive, solo existe. Porque Cristo dijo: yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene a Cristo solamente existe. Pero acá tenemos el episodio donde Saúl le echa la culpa a Samuel de su desobediencia. ¿Conoces esos hermanos que se la mandan y le echan la culpa al otro? Acá no, eso pasa allá en Santa Ciudad, ¿verdad? Esos hermanos que se mandan mansos Willy y dicen: no, es que yo lo hice porque él. Y todos tienen la culpa, menos el que lo hizo.
para los que son padres de niños adolescentes o niños chicos, cuando se echan la culpa a los niños y por qué lo hizo y por qué no lo hizo, ¿verdad? Y Saúl le echa la culpa a Samuel, cuando Samuel llegó perfectamente en el 7º día, ¿verdad? Samuel llegó perfectamente en el 7º día. Me acuerdo cuando uno de los hombres de Dios que le recomiendo escuchar, Juan Carlos Harrigan, todos los Juan Carlos son buenos, ¿viste? Todos los Juan Carlos son buenos. Entonces, este hombre de Dios, Juan Carlos Harrigan, dice que en un momento Dios le dice, había llevado varios años caminando y le dice el Señor, yo con el dinero que tenés te voy a abrir la puerta para que compres un auto. Y él tenía, supongamos, a plata de hoy, 50,000 pesos, ¿verdad? Saben que hoy lo máximo que podemos comprar hoy con 50,000 pesos es una linda bicicleta, ¿verdad? Entonces dice él, ¿qué? Con esta plata no hago nada. Y dice que el Señor le dijo, anda con ese dinero que tenés a un concesionario y señá el auto que te guste. Escuchen. Esto fue hace varios años. Le dijo, señala el auto que te guste y decirle y hacerle los cheques a tanto dinero que yo te voy a proveer, le dijo el Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, cuando él va al lugar, obedece a Dios, llega a un concesionario y como bien vestido, le dice al Señor, andate bien vestido como que tenés plata. Entonces, claro, cuando el del concesionario lo va a entrar, es un tipo importante, dice, bueno, vengo a ver un auto, quisiera ver el que más me guste, y bueno, quiero dejar una seña, hacer una financiación, pero una financiación de 3 meses nada más. Es decir, como si hoy compramos un auto de 1 millón, y yo le digo, bueno, te voy a 300,000 ahora en abril, 300,000 en mayo y 300,000 en junio, ¿verdad? Así. Y él no tenía ni nada, el mes que viene, ni nada al otro. Y hizo el papel, el del concesionario se lo hizo. Entonces, cuando él fuera a llevar el primer monto de los 3 meses, ya le daban el auto. Y él ya había puesto la seña. Y le dijeron, mire usted, si no cumple la seña que ha puesto, se pierde, ¿verdad? Usted tiene que cumplir el primer mes y nosotros le entregamos el auto. Pasó 10 días y él orando, Señor, vos me dijiste que yo fuera y no me estás proveyendo la plata, Señor. Y pasaron 15 días y no pasaba nada. Y pasaron 20 días y no pasaba nada y él ya se puso nervioso. Pero Señor, si vos me dijiste que me ibas a proveer para llevar la primer cuota y para poder sacar ese auto, porque me cansé, Señor, de andar caminando. Y pasaron 25 días y Dios no hacía nada. Quedaban solo 5 días para ir a entregar el dinero. Y Dios no hacía nada, Dios no respondía. Pasaron 29 días, el día anterior a llevar el dinero, Dios no hacía nada. Imagínense la desesperación que entró el pastor Juan Carlos. Llegó el día 30 donde tenía que ir a poner el dinero. El Señor todavía no hacía nada. Entonces él dice, Señor, yo te obedecí a vos. Ahora voy a quedar como un desastroso, voy a quedar mal, voy a perder plata. Y en ese momento, eso fue, apenas se levantó el de la cama. A la hora y media del día que tenía que ir a llevar el dinero, le entra una llamada de teléfono de Estados Unidos. Este hombre es de República Dominicana y le entra una llamada por teléfono de Estados Unidos. Y le dice, una mujer le dice, Dios hace varios días que me viene inquietando que te pueda donar o que te pueda entregar un dinero que el Señor me marcó entregarte. Así que si tenés una cuenta, le dice, yo hoy mismo te lo quiero girar para República Dominicana. Así que el mismo día donde él tenía que entregar el dinero, no solo que lo hizo en 3 meses, sino que él llevó todo el dinero junto y canceló el auto y se lo llevó ese mismo día. Pero claro, comparémonos nosotros ahora, cuando pasamos 15 días y no viene la respuesta, 20 días y no viene la respuesta,
25 días y no viene la respuesta. Y de repente llega el 30 y todavía me levanto de la cama y la respuesta no viene. Eso le pasó a mi querido Saúl, el rey Saúl. Entonces lo que nos falta es fe. Porque si Dios dijo que lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero lo tiene que hacer porque Él lo dijo. El tema es que a veces decimos cosas que Dios no dijo. Y a veces que Dios me dijo esto y pasan los años y no se cumple. Tal vez Dios nunca dijo eso. Yo me tengo que asegurar que lo que yo escuché o que lo que yo recibí sea de Dios. Porque este hombre estaba tan seguro de que había sido de Dios, que Dios lo iba a hacer de alguna u otra manera. Eso es fe ciega y esperar el tiempo de Dios. Lo que no esperó Saúl, lo que no esperó Saúl, el tiempo de Dios. Y cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, ¿saben lo que sucede? Hay pérdida. ¿Qué le dijo el profeta Samuel? Locamente has hecho, le dijo. Ahora no vas a poder tener reinado sobre Israel para siempre. Ya no vas a reinar para siempre sobre Israel. Hubo pérdida. Hubo pérdida por no haber esperado el tiempo señalado. Pero eso no es grave. No es tan grave como lo que va a venir ahora. Escuchen, no es tan grave como lo que va a venir ahora. El capítulo en segunda de Samuel, (12, 1 al 5). Segunda de Samuel 12, 1 al 5. Aquí tenemos la historia, todavía no lo vamos a leer, tenemos la historia de David. ¿Se recuerdan ustedes que David en un momento de carnalidad y de ocio se quedó en el palacio? Saben toda la historia. Se acostó con una mujer que no era la de él, se la mandó a llamar. La mujer estaba casada. Este rey, el rey David, se acostó con la mujer, callado. Se volvió a su casa la mujer. La cuestión que la mujer quedó embarazada. Entonces después el rey David quería hacer venir al esposo de la guerra para que se acostara con la mujer y que la mujer, o sea, el esposo creyera que era de él. Y el tipo este era tan honesto, el Urías era demasiado honesto, que el rey mismo le decía: Urías, descansá, venite a tu casa, disfrutá a tu esposa. ¿Y saben qué decía Urías? No, mi rey, voy a ir a la batalla. Y porque es la tarea de nosotros. Después vamos a descansar y después voy a disfrutar con mi mujer. Pero el rey David no es que quería que disfrutara con la mujer porque quería hacerle un descanso. Quería que se tomara unas vacaciones. No, el rey David quería tapar el lío que se había mandado. Porque la esposa del otro había quedado embarazada de él. El tema es que este tipo era tan honesto que no fue a la casa. No fue a la casa. Imagínate, el rey David dice: ¿cómo hago para que este tipo vaya a la casa? Así que agarró y dice: bueno, vení, te voy a invitar. Esta noche vamos a comer. Y dice la Biblia que el rey David lo embriagó, lo emborrachó a Urías, que era el esposo de esta mujer, ¿verdad? Lo emborrachó y dice: bueno, capaz que si lo embriago y le digo que vaya para la casa de él, va a ir a la casa de él. Y resulta que borracho y todo, el tipo se acostó en las afueras del palacio y después se volvió a ir a la guerra. No fue a su casa. Escuchen, en ese momento el rey David no sabía qué más hacer para poder tapar el lío que se había mandado. Y no tuvo mejor idea que decirle a Urías. Urías era el esposo de la mujer, el peinado, para los que entienden ese vocabulario. Entonces, Urías, el rey David le dice a Urías: Urías, llévale esta carta
a Joab, que era el rey del ejército: llevale esta carta a Urías, por favor. Entonces Urías le lleva la carta al jefe del ejército, Joab. En ese momento, Urías no sabía que la carta estaba anunciando la muerte de él mismo, porque la carta decía: mira, Joab, ahí te va a llegar la carta, necesito que pongas a Urías en la primera fila de batalla y que lo maten. En palabras versión Lucas Daldi, que lo maten. En ese momento, este buen hombre lleva su propia carta de muerte a el general del ejército. Cuando lo ve el general, entonces lo manda a la primera fila de batalla y Urías muere. Cuando Urías muere y le llega la noticia a David, dice: Urías murió. Oh, qué lástima. Bueno, sigamos nomás. Era el plan de David que Urías muriera. Entonces la mujer, o sea, la esposa de Urías, dice que tuvo duelo por el esposo, pero apenas tuvo duelo, después de unos días se fue a vivir con David. Ni lenta ni perezosa, ¿verdad? No son como las mujeres que están acá, estas son todas santificadas. Pero esa mujer dice: no, ya está, mi esposo se murió, me voy con el rey. Y este tampoco es muy dormido, tampoco se la trajo. Después de todo ese episodio, viene lo que vamos a leer ahora. Después del pecado de David, después del pecado que cometió David, quiero que estudiemos la magnitud. Para usted, ¿qué es peor? ¿Mentir o asesinar a alguien? ¿No escucho? ¿Mentir o asesinar a alguien? ¿Cuál es peor? La respuesta es los dos por igual. Dice la Biblia que los mentirosos no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, estudiemos un poquito lo que pasa aquí y les voy a dar una reflexión. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. Sigamos. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Sigamos. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre la única ovejita que tenía. Sigamos leyendo. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Un versículo más. ¿Cómo pudo hacer algo tan, bueno, ahí está mal, tan feo, tan malo? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Sigamos leyendo uno más. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sácalo nomás. ¿Verdad? El rey David tenía todo y le fue a sacar su propia esposa, a Urías. Entonces, fíjense, claro, cuando el castigo es para otro, porque el rey David, escuchándolo del profeta Natán, viene el profeta Natán y dice: mira, vos sabés que había un hombre rico con mucha oveja, el otro con una sola, y este cara dura le sacó la única que tenía. ¡Hay que matarlo! Pero el profeta le dice: ese sos vos. Y fíjense la respuesta. El mismo 2 Samuel, pero el capítulo 12 igual, pero el versículo 13. El versículo 13, la primera parte del versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. He pecado contra el Señor. Hasta ahí nomás, sacarlo. He pecado contra el Señor, reconoció David ante el profeta Natán. En un momento,
cuando todavía no se le descubría el pecado. Porque David pensó que el profeta Natán venía a otra cosa. Resulta que el profeta Natán venía a desnudar el pecado de David. ¿Está acá la iglesia? David pensó que el profeta Natán venía a otra cosa. Resulta que se encontró con que venía con el juicio del Señor por el pecado que David había hecho. Pero acá vemos otra respuesta muy diferente a Saúl. La respuesta de David es: he pecado contra el Señor. La respuesta de David es: me la mandé. La respuesta de David es: no tengo excusa. Soy un pecador. Soy un cara dura. ¿Verdad? Ahora, comparando un poco lo que hizo Saúl a lo que hizo David, ¿cuál sería más grave? No escucho. Lo más grave sería, a los ojos naturales, lo de David. Porque Saúl, en realidad, lo único que no hizo es esperar. Porque Saúl quiso ofrecer un holocausto al Señor. Solo que no lo tenía que hacer solo, lo tenía que hacer esperando al profeta Samuel. Pero no es que Saúl ofreció un holocausto a otro Dios. Saúl ofreció un holocausto a Dios, solo que en desobediencia, fuera del tiempo señalado. Y para terminar esta parte, la clave no está en el error que cometí. La clave no está en el pecado que cometí. Sea grave, más o menos grave, menos grave, según la sociedad. La sociedad te lo va seleccionando como: eso es muy grave, eso es más o menos grave, eso no es tan grave. La sociedad lo selecciona así, pero la Biblia no dice eso. Para Dios, la desobediencia de Saúl es tan grave como el adulterio de David. Pero hubo una diferencia. Digan conmigo: hubo una diferencia. Más fuerte: hubo una diferencia. La diferencia fue que David se arrepintió y que Saúl no se arrepintió. ¿Saben qué hizo Saúl? Puso excusas. Digan conmigo: excusas. ¿Cuántos han usado una excusa una vez? A ver, levanten la mano los que han usado excusas. Nada, no sean mentirosos, si todos han usado excusas, levanten la mano. Todos hemos usado excusas. Hermano, ¿por qué llegaste tarde? No, es que el micro no pasó, que no me quiso levantar, y que cuando miré no tenía la plata, y que me quedé dormido, y que no sonó el despertador. No me mientan si los celulares no fallan. No sonó el despertador. Estos bichos no fallan, a menos que no lo hayas programado, la única. Y todos somos hombres y mujeres que se nos hace fácil poner excusas, ¿verdad? A todos se nos hace fácil poner excusas. Es que no tengo tiempo, es que me recargaron en el laburo, me recargaron las horas y no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de buscar a Dios, no tuve tiempo de leer la Biblia. Entonces, la única diferencia que nos va a traer cambios, libertad y un nuevo tiempo es quitar las excusas y arrepentirnos de verdad. A Dios no le importa lo que hayamos hecho. A Dios le importa qué vamos a hacer después de lo que hicimos. Lo voy a volver a repetir. A Dios no le importa el pecado que hayamos cometido. A Dios le importa qué decisión vamos a tomar después de ese pecado. ¿Me voy a arrepentir de verdad? ¿O simplemente voy a poner excusas? Y es que yo soy así, tengo este carácter porque mi papá y mi mamá me pegaban, porque mi papá me insultaba, mi papá me maltrataba. Y yo soy así por culpa de ellos. Y que yo soy así porque mis hermanos me despreciaban, mis tíos, mis abuelos no me quisieron. Y por culpa de ellos, yo soy así. Entonces no cambio nunca,
porque tengo las excusas de por qué soy así. Y pasan 2 años y no cambio, y pasan 4 años y sigo igual. Y vengo a la iglesia y escucho palabras, pero hay cosas que no cambian. No cambian porque estoy poniendo excusas y no soy sincero delante de Dios. Quiero hablar un poquito para ir, como dice un amigo mío que conocí hace pocos días, allá en Córdoba. El tipo decía, voy a ir empezando para terminar. ¿Eh? Voy a ir empezando para terminar. Voy a ir empezando para terminar. Es una etapa media, el que tenga revelación lo entiende, ¿verdad? Voy a ir empezando para terminar. Y quiero hablar un poco del avivamiento que sucedió en una ciudad de Europa llamada Gales, con un joven que tenía hambre y sed y pasión por Dios, que era Evan Roberts. ¿Quién conoce la historia del avivamiento de Gales? Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá, a ver, levante la mano los que conocen. 9, 10, 11, 12. 12 personas. 12 personas conocen la historia del avivamiento, así que es bueno contarlo y enfocarnos en lo que Dios puede hacer en este 2022 y en esta temporada. Evan Robert era un joven de 26 años que tenía una pasión desmedida para que Dios se moviera en su ciudad, para que Dios se moviera en su barrio y Dios se moviera en el pueblo. Pero cuando se desató el avivamiento, como yo se lo conté a algunos que me escucharon, en su biografía sale que él, su día normal, su día cotidiano, les voy a decir cómo era su día cotidiano. Cuando su papá enferma, él a los 11, 12 años tiene que salir a trabajar a las minas de carbón, porque era el único que podía llevar el sustento a la casa. Entonces a los 11, 12 años toma la responsabilidad de ayudar en las minas de carbón como podía para poder llevar la comida y parte del sustento. Entonces su día normal era de que él se levantaba a las 9 de la mañana. Usted diría medio flojo era. Yo me levanto a las 6. Es flojo, Evan Robert. Escuchen su día, por favor. Se levantaba a las 9, oraba hasta las 12 y estaba en la presencia de Dios hasta las 12. Eso puede ser un tiempo de adoración, un tiempo de palabra, un tiempo de oración. A las 12 salía a trabajar. Volvía a las 7, 7 y media, 8 de la tarde. Comía algo rápido y se iba a las reuniones, porque casi todas las noches tenían reuniones. Cualquier similitud con Casa Fuente de Vida, ¿verdad? 3 o 4 veces por semana tenemos actividades en el Señor y nos mantiene enfocados. Entonces salía para la reunión y volvía a las 11 de la noche, comía algo y se acostaba a dormir 11 y media. Ese era más o menos su día. Cuando se acostaba a dormir 11 y media, se volvía a levantar a la 1 y media a buscar a Dios hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se acostaba y se levantaba a las 9, como les dije recién, que comenzaba su día. Aproximadamente 7, 8 horas por día él estaba clamando a Dios, orando a Dios, buscando la presencia de Dios. Está bien, era joven, no tenía hijos, no tenía responsabilidades, como muchos de nosotros tenemos. Pero le estoy hablando de 7, 8 horas al día en la presencia de Dios, leyendo la palabra, ayunando, clamando a Dios, orando, poniendo música, adorando al Señor. 7, 8 horas. Y aquí entre nosotros hay gente que no lo hace ni 15 minutos. Y queremos un despertar. Y queremos avivamiento. Pero yo no le voy a decir ni 7, 8 horas. Solo le diría 1 hora, le diría a los que estamos aquí debajo de este techo. Pero me juego que más del 50% de los que estamos aquí no aparta 1 hora diaria para el Señor. Porque si apartáramos tiempo para el Señor, tendríamos otros resultados como iglesia. Y no hablo como iglesia Fuente de Vida, hablo como iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Porque nos creemos que el avivamiento o el poder de Dios se desata con métodos o con formas. Y eso es secundario. Lo primero es buscar la presencia de Dios.
y que Él es el que desata. Dice la Biblia que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie de pecado. Y este hombre de Dios con 26 años empezó a clamar. En realidad antes de los 26 empezó a clamar, empezó a llorar delante de la presencia de Dios y empezó a convocar a los que estaban ahí para orar. Oremos por Gales, como si dijéramos nosotros, oremos por San Martín, oremos por la zona este, que Dios algo va a hacer. Y se juntaban a orar. Y dice que habían reuniones que duraban hasta las 12, 1 de la mañana, antes de que se desatara el avivamiento. Escuchen. De repente Dios empezó a traer un despertar. La gente se empezó a salvar de a cientos, después de a miles. Y en menos de un año, en esa ciudad se salvaron más de 100,000 personas. ¿Están escuchando el número? En menos de un año, 100,000 personas para Cristo en un pueblo. ¿Qué empezó a pasar? Los que les gustaba ir a tomar a la cantina, de repente ya no iban más a la cantina, iban a la iglesia. Y las cantinas se empezaron a fundir. Era un pueblo como si fuera San Martín. Acá creo que hay 150,000 habitantes más o menos, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Más o menos. Imagínense que en el 2022 se convirtieran 100,000 de San Martín. Se fundirían los casinos. Y eso empezó a pasar en su pueblo. De repente las cantinas empezaron a cerrar. Los policías estaban a la macana. ¿Ah? Qué bravo. Los policías no tenían a quién ir a arrestar. Se empezaron a acabar los ladrones. Se empezó a acabar la gente mala. Empezó a haber una transformación en la ciudad. De repente, cuenta en su biografía, esto pasó en el año 1904 en adelante, por algunos años. Y él murió hace 60, 70 años atrás. No murió hace mucho. Evan Robert. Y él cuenta en su biografía que cuando estaban en las minas de carbón, a los animales les golpeaban y les hablaban insultando y mal y fuerte. Pero cuando se fueron convirtiendo muchos de ellos, dice que los animales no le hacían caso, porque ellos ya no querían insultar ni hablarles mal. Entonces, como no les hablaban mal, los animales no obedecían, porque ellos querían tratarlos con amor y los animales estaban acostumbrados a tratarlos mal. Empezó a haber una revolución en Gales, porque una sola persona dijo: voy a clamar a Dios para que haya un avivamiento. No fueron 100, no fueron 1000, fue uno solo. Y ese uno solo empezó a convocar a uno y empezó a convocar al otro. Vení, vamos a orar por Gales, vamos a orar por San Martín, vamos a orar por la zona este. Y él tenía 4 bases que las vamos a ver en pantalla. 4 fundamentos del avivamiento. Se basó en 4 fundamentos del avivamiento de Gales que Dios usó a Evan Robert. 4 fundamentos tenía. Número 1, confesar todo pecado oculto. Escuchen, no es el número 2, no es el número 3, no es el número 4, es el número 1. Quiero que lo grite bien fuerte. Confesar todo pecado oculto. Me pasó una vez, en un momento de una reunión, estoy así como está el Omar ahí, como unos 15 metros, y yo voy camino hacia una persona y el Espíritu Santo me dice: decile que te preste el celular, que querés ver algo en su celular. Y yo a algunos se lo he contado. Entonces yo me acerco al muchacho y le digo: mirá, ¿te puedo pedir algo? ¿No te molestaría? No, lo que quieras, Luquita, me dice. ¿Me prestás tu celular? ¿Para qué? Me dice. No, quiero ver una cosa, nada más, ¿me lo prestás? No, pero ¿para qué? Y ya no era lo que querás, Luquita. ¿Para qué lo querés el celular? Es que quiero ver algo, nada más quiero buscar algo, nada más quiero buscar una cosa. No, pero ¿qué querés buscar? Y se puso tenso el momento, ¿no? Y le digo: el Señor me dijo que te pidiera el celular porque vos tenés pornografía ahí adentro.
y tenés basura y lo tenés oculto. Entonces agachó la cabeza y no tuvo palabras para responderme. Porque hay gente que viene a la iglesia y tiene pecado oculto. Y claro, como el pastor no vive con él y tampoco tiene el celular, y ahora tienen patrones más difíciles que la miércoles, ¿viste? Le hacen... dale, lo descubrí más. Yo le puse un patrón fácil para que los niños no me lo agarren nada más. Porque si no, son tan bravos que te descuidaste y fuiste. Entonces le puse un patrón fácil, que es una U. Y a cualquiera se lo digo. Pero hay algunos que hacen unos patrones así de ingeniería, ¿viste? Para que nadie se lo descubra. ¡Wow! Digo yo, ¿qué tiene? ¿Hay una cuenta con $1 millón? ¡No! ¡Tiene pecado! ¿Está acá la iglesia o se fue? Hay gente que tiene pecado oculto y viene a la iglesia y te aplaude y te ofrenda y te diezma y da grito de júbilo y salta y da vuelta, y el pecado está oculto. Por eso yo bendigo a los hombres y a las mujeres que vienen y dicen, me la mandé. Yo bendigo porque no son todos iguales. Porque hay muchos hombres humildes y hay muchas mujeres humildes que dicen, mira, quiero hablar con vos. No, me la mandé, me pasó esto, de repente me junté a hablar con aquel, pintó cualquiera y me la terminé mandando. Porque esa clase de mujeres y esa clase de varones son los que van a ver la gloria de Dios. No los que anden con cosas ocultas, pero delante del pastor. Hola, pastor, ¿cómo le va? Y de repente, en realidad, estamos podridos por dentro. Pero somos muy buenos para dibujarla, ¿eh? Escuchen, si no le estoy contando de algo que yo no hice, yo también la dibujé muchas veces. Y le hacía ver a todos que estaba bien, pero en realidad yo no estaba bien. Le hacía ver a todos que no tenía pecado oculto, pero yo tuve pecado oculto cuando era adolescente. Y lo hacía a escondidas para que mi papá y mi mamá no me vieran. Pero no me daba cuenta que el Señor me estaba mirando. Y nos creemos más vivos que el pastor y más vivos que el líder. Aún más vivo que mi esposa, porque mi esposa no se da cuenta que me estoy mandando unos Willy. Pero el Señor ya lo sabe. Entonces después oramos, Señor, ¿por qué no me responde? Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, hace 1 año que vengo orando por esto. Señor, ¿por qué no me respondes y no me traes esa bendición que te estoy pidiendo? Primer punto en que se basó el avivamiento de Gales: confesar todo pecado oculto. Todo. Tal vez hay gente que va a tener que ir a su discipulador y decirle: mira, vos sabés que estoy enojado con el pastor, estoy enojado con vos, estoy enojado con tu esposo, estoy enojado, estoy mal, hace 1 mes que no lo quiero saludar, que estoy enojado, que no quiero saber nada. Porque pecado oculto no es solo pornografía y masturbación, eso no es solo pecado oculto. Un enojo guardado en contra de alguien también es un pecado oculto. Y que no lo puedes ver, que no lo puedes saludar. Que si se sienta allá, yo me siento allá. Que si se sienta adelante, yo me siento atrás. Y ese pecado nos va pudriendo por dentro. Primer base del avivamiento: confesar todo pecado oculto. Segunda base, por favor. Segunda: examinar toda ofensa dudosa. Escuchen, por favor, esto está tremendo. Examinar toda ofensa dudosa. A mí me ha pasado cuando a veces he hablado mal y yo creí en el momento que hablé bien, pero después me sentí medio raro. Yo, no será que le hablé mal, le hablé fuerte. Y te pones a pensar si tampoco lo insulté, no le hice nada malo. Pero hay pequeñas cosas que empiezan a perjudicarnos también. Pequeñitas, chiquititas, que pareciera insignificante. Me acuerdo una vez, no sé si me lo reveló el Espíritu esto, pero se lo voy a contar. Total, quedó mal yo, ¿verdad? Escuchen, en la historia quedó mal yo porque hablo de mí mismo. Estábamos almorzando una vez o cenando, no me acuerdo. Yo tenía 15 años, 16.
Entonces, mi papá, mi mamá, mis hermanos y algunos parientes, ¿no? La tía Elena, ¿está la tía Elena? No ha venido. Bueno, ellos se morirían de la risa en este momento, ¿verdad? Y entonces, mi papá pide la comida, ¿verdad? Pide la comida para comer todos y también mi tío. Y la moza era media dormida, ¿viste? La moza era media dormida. Entonces, en ese que va y viene, que se trababa, yo digo, ¿pero qué les pasa a esta? Queremos comer, hermano. Y en una de esas que mi papá le dice, bueno, y tráeme esto, esto y esto. Y dice, bueno. Y cuando termina de anotar, se va yendo y yo le digo, y apúrate, por favor. Así medio despacito, ¿viste? Pero lo dije. Y apúrate, por favor. Y se fue tiritando la flequita. Entonces, para mí no estuvo mal, ¿verdad? Yo tenía 15, 16, 17, habré tenido, me acuerdo. Para mí no estuvo mal. Pero mi papá me dice, cuando vuelva, le vas a pedir perdón. Entonces si no fue tan grave, le vas a pedir perdón. Es una mala educación lo que has dicho. Entonces, volvió una vez y no me dio, ¿viste? No me dio para pedirle perdón. No me dio, no, le digo, pues si no es tan grave, y me quedé callado. Entonces ni me dijo nada mi papá, me miró nomás. Me miró como diciendo, ¿lo vas a hacer ahora o esperas hasta el final? Pero lo vas a hacer. Y la próxima vez que ella vino a la mesa, yo le tuve que decir, mira, discúlpame porque te dije que te apurara. Aunque en realidad te demoraste mucho. No, eso no se lo dije, Es un chiste. Es un chiste. Solo le tuve que decir, mire, casi que se lo digo, pero no se lo dije. Le dije, mira, te pido perdón porque te dije que la estaba haciendo muy larga. Examinar toda ofensa dudosa. Que a vos te pareció que no era grave, pero al otro lo lastimó. A vos te pareció que no era tan importante, pero al otro le hizo daño. Tercer punto. Confesar a Cristo públicamente. Era una de las bases del avivamiento. Confesar a Cristo públicamente. Como yo dije recién, ya empezando para terminar. No, mentira. Como dije recién, hay gente que solo es cristiana acá en la iglesia, que solo dice aleluya acá en la iglesia, que solo habla de Dios acá en la iglesia. Y una de las bases era confesar a Cristo públicamente. Tu vecino, tu pariente, hacer folletos, salir a repartir a tu cuadra, hacer folletos, salir a repartir a los compañeros de la escuela con una frase atrapante de parte del Espíritu Santo. Confesar a Cristo públicamente. Y por último, cuarto punto, una obediencia inmediata a las urgencias del Espíritu Santo. ¡Wow! Una obediencia inmediata a las urgencias del Espíritu Santo. Levante la mano el que alguna vez el Espíritu Santo le marcó algo y le dio vergüenza y no lo hizo. Estoy contento porque hay gente acá en la iglesia que le habla el Espíritu Santo. Vuelvo a levantarla, bien alto. Que el Espíritu Santo te dijo algo y te hiciste el gallina encandilada. ¿Verdad? A todos nos ha pasado de no obedecer inmediatamente a la directiva del Espíritu Santo. Pero esto es otra de las claves para el avivamiento. Otra de las claves para que haya un mover de Dios en tu barrio, en tu cuadra, en tus compañeros de la escuela, de la facultad. Una obediencia inmediata. Digan conmigo, obediencia inmediata. Más fuerte, obediencia inmediata. Una vez más, obediencia inmediata. ¿A quién no le gustan los hijos que le decís, mi amor, anda a ponerte la zapatilla, no andes descalzo? Y el niño sale.
a ponerse las zapatillas. Una obediencia inmediata. ¿Verdad? Y los niños generalmente a la octava o la novena vez van a ponerse las zapatillas. Y ya desde chiquitos somos burros. Desde chiquitos somos tercos. Desde chiquitos no hace falta que nos digan 3, 4 veces las cosas. Digan conmigo, obediencia inmediata al Espíritu Santo. A las urgencias del Espíritu Santo. Estamos verdaderamente en los últimos tiempos. Es urgente que obedezcamos al Espíritu Santo. Es urgente que podamos obedecer al Espíritu de Dios. Y terminando ya con este último punto, quiero que los repasemos de nuevo a los 4 puntos, por favor, lean. Repasémoslo 1, 2, 3, 4 rápidamente. Confesar todo pecado oculto. Examinar toda ofensa dudosa. Confesar a Cristo públicamente. Y una obediencia inmediata a la urgencia del Espíritu Santo. Si queremos ver un movimiento de Dios, primero comienza con arrepentimiento. Que yo quiero que el Espíritu Santo me hable. Me pasó una vez que viene una persona y me dice que yo le estoy pidiendo una mujer al Señor y el Señor no me habla. Que yo le estoy pidiendo una compañera hace mucho tiempo y el Señor no me habla. Entonces yo empecé a preguntar, bueno, pero ¿cómo está tu área sexual? ¿Cómo estás en tu área sexual delante de Dios? Entonces él muy sinceramente, y lo felicito por eso, me respondió, no, me la estoy mandando. Esto, lo otro. Me acosté con una mujer hace poco también. ¿Cómo pretendemos que Dios nos hable si hay pecado oculto no confesado? Si no nos juntábamos en ese momento por otra cosa que no fue nada que ver, no saltaba el pecado oculto. No lo decía. Para que haya un avivamiento y para que haya un movimiento de Dios, necesitamos sacar toda basura de nuestro corazón. Enojo, pelea, ira, resentimiento, falta de perdón, pecados sexuales, todo lo que me está estorbando para que yo pueda confesar a Dios públicamente, para que yo pueda confesar a Cristo públicamente, para que pueda obedecer las directivas del Espíritu Santo. La clave es arrepentirnos. Por eso, como decía, ¿no? Día Internacional del Arrepentimiento hoy, Día Nacional también. Pero arrepentirse no es un solo día. Imagínate la semana que viene me junte a hablar con alguien y yo le diga, hermano, te tenés que arrepentir. Me diga, no, pues si la semana pasada fue el Día Internacional del Arrepentimiento. Y esta semana ya no. No, todos los días tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos hecho mal, un mal pensamiento, una mala mirada, y estar a cuentas con Dios. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Y para eso vamos a usar esta mañana, para ponernos a cuentas con Dios. Porque yo dije recién cuando comenzamos que el avivamiento no empieza ni por mi familia, ni en la ciudad, ni en la iglesia. El avivamiento empieza por mí. Y quiero que oremos juntos al Señor. Quiero que oremos para que nosotros seamos transformados antes que cualquier cosa. Que yo sea cambiado antes que cualquier persona. Ah, qué bueno esta palabra, le hubiera hecho falta a mi esposa, a mi hijo. A vos primero te hace falta. Y a mí primero me hace falta esta palabra. Por eso vamos a ponernos de pie. Los que se puedan arrodillar ahí en el mismo lugar donde estás y apoyarte en el banco. Arrodillarte y apoyarte en el banco. O como te guste. Vamos a pedirle al Señor. Y vamos a clamar al Señor para arrepentirnos. Ahí donde estás, habla con Dios. Habla con Dios. Es importante que estemos todos conectados en este momento.
Es importante que estemos en el Espíritu en este momento. Es importante que podamos arrepentirnos de todo pecado. Ahí mientras estás en la presencia de Dios, ahí mientras estás en su presencia, Él te va a tocar en esta mañana. Él va a operar tu alma. Él va a operar tu corazón. Él va a renovar tu mente. Hay gente que esta semana va a hablar con su discipulador. Hay gente que esta semana va a hablar con su líder. Hay gente que esta semana va a hablar con su servidor y le va a decir: Señor, perdóname primeramente al Señor. Y luego a ese varón, a esa mujer que te está ayudando, que te está guiando en el camino del Señor: mira, me la mandé, me equivoqué. Hace un mes que estoy con esto. Hace 2 meses que estoy con este pecado. Hace 3 meses que estoy con esto guardado en mi corazón. Hace 6 meses que estoy con esto en mi corazón y no lo puedo sacar. Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de Jesús que puedas limpiar la iglesia. Límpianos, 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 límpianos. Oh, saca la mugre de la iglesia, Señor. Saca la mugre de la iglesia, Señor. Saca la mugre de nosotros, Señor. Porque antes que esperar que se arrepientan los de afuera, nos tenemos que arrepentir nosotros. Antes que esperar que cambien los de afuera, necesitamos cambiar cosas nosotros. Antes que esperar que haya un cambio de actitud los de afuera, necesitamos cambiar una actitud nosotros. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Espíritu Santo de Dios, solo te pedimos que te muevas. Solo te pedimos que traigas arrepentimiento genuino. La primer clave para el avivamiento, Señor. Hoy nos desnudamos delante de tu presencia. Hoy confesamos todo pecado delante de tu presencia. Toda falta de perdón la confesamos. Toda ira, todo enojo lo confieso. Todo desacuerdo con la autoridad lo confieso en esta mañana. Todo pecado de iniquidad lo confieso y lo echo fuera de mi vida en esta mañana. Oh, en el nombre de Jesús, todo pecado sexual lo confieso y lo echo fuera de mi vida en esta mañana. Todo pecado con los ojos, todo deseo de los ojos que me ha llevado al mismo infierno, que me ha llevado a la muerte espiritual, hoy lo confieso delante de tu presencia. 2 minutos más. Hay gente que está confesando sus pecados delante de Dios. Aumenten la alabanza y la adoración. Aumenten la alabanza y la adoración. Porque hay gente que está abriendo su boca y le dice: Señor, me la mandé. Señor, me equivoqué. Señor, me arrepiento. Porque hoy, Señor, entiendo. Tal vez nadie te lo enseñó. Tal vez nadie te lo dijo. Tal vez nadie te lo explicó como hoy el Señor te lo está explicando. Pero el Señor hoy te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay gente aquí que se tiene que arrepentir. Hay personas aquí que se tienen que arrepentir por tratar mal a su esposo, por tratar mal a su esposa. Hay gente que le pareció que no estaba tan mal, pero en esta mañana se está dando cuenta que sí estaba mal. Hay gente que se tiene que arrepentir de su falta de oración. Hay gente que se tiene que arrepentir de su falta de ayuno. Hay gente que se tiene que arrepentir de su falta de consagración. Hay gente que se tiene que arrepentir de su falta de lectura de la palabra. Hay gente que se tiene que arrepentir de que ya no siente la presencia de Dios porque hay cosas más importantes. De que ya no está en primer lugar Dios porque hay otras cosas más importantes. De que ya no está en primer lugar el Señor
porque lo he cambiado de prioridad. Ya no es mi prioridad el Señor. Nos tenemos que arrepentir, iglesia, nos tenemos que arrepentir. Hay líderes aquí, líderes que se tienen que arrepentir de su falta de oración. Hay líderes aquí que se tienen que arrepentir de su falta de búsqueda a la presencia de Dios. Hay líderes aquí, servidores, ujieres que se tienen que arrepentir de que han puesto en primer lugar otras cosas que la presencia de Dios. Raya Saya Kaya Arabrasoa y Rebreye Key, en el nombre poderoso de Jesús. Se está levantando una iglesia con poder. Se está levantando una iglesia con poder, porque es una iglesia que está limpiando sus vestiduras. Una iglesia que está limpiando sus vestiduras. Está planchando la vestidura. Está quitando la arruga.